Les invito a abrir la palabra del Señor en el profeta Ezequiel, en su capítulo 22. Lo que lo tenga, glorifique al Señor, porque es palabra del Señor. Gloria a Dios. Vamos a leer del versículo 1 al 4 y luego nos vamos a brincar al versículo 23 hasta el 30. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú, hijo de hombre, ¿no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre? ¿Y le mostrarás todas sus abominaciones? Dirás pues así ha dicho Jehová el Señor: ciudad derramadora de sangre, en medio de sí, para que venga su hora, y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. En tu sangre que derramaste has pecado, y te has contaminado en tus ídolos que hiciste. Has hecho acercar tu día, y has llegado al término de tus años. Por tanto te he dado en oprobio a las naciones, amén, y en escarnio a todas las tierras. El 23 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa. Devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus vidas en medio de ella. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mi santuario entre los santos, y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre, para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrirán con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor. Y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo al afligido, y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Hasta ahí, hermanos. Pues leyendo esta porción de la palabra del Señor, pues nos sigue mostrando la voluntad del Padre, nos sigue hablando como su iglesia, como su pueblo, ya redimidos por el sacrificio de Cristo, y meditaba en todas las cosas que están pasando en nuestro entorno, en el planeta Tierra que el Señor hizo para su creación, y meditaba en ese terremoto que pues fue en ese país, en Venezuela, y meditaba y haciéndoles esta pregunta: hermanos, ¿se está cumpliendo la profecía del Señor? Amén. ¿Y cómo la podemos llevar esa profecía a nuestros tiempos? Mirando todos esos terremotos que han muerto muchas personas, niños, jóvenes, ancianos, se puede decir de toda religión, y aún cristianos. ¿Y cómo la podemos aplicar en nuestras vidas, la palabra del Señor? Cuando el Señor aquí nos enseña en el camino que estaba en ese tiempo el pueblo de Israel, su pueblo escogido por el Señor. Pero me centraba en el versículo 30
Dice la palabra del Señor: y busqué entre ellos hombres que hicieren vallado y que se pusiesen a la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Y como iglesia del Señor, no es casualidad que ninguno de los que estamos aquí estemos por coincidencia o porque quisimos o porque me nació, no, porque aun cuando no conocemos al Señor, Él tiene un propósito y tiene a los que han de ser salvos, y esa es la voluntad del Padre, que le conozcamos para hacer su obra. Y aquí vemos en este versículo 30 que Él buscó entre esa multitud a alguien que se pusiera a la brecha. Dice la palabra del Señor: y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado. ¿Qué es vallado? Dice: cerco, muro o barrera. Y que se pusiese en la brecha. ¿Qué es brecha? Rotura o abertura irregular, especialmente en una pared o muralla. Dice: delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Este capítulo nos enseña el tiempo que se estaba viviendo de corrupción moral, espiritual en Jerusalén, y cómo la nombra como ciudad derramadora de sangre. La menciona como ciudad derramadora de sangre, y el Señor tenía un juicio. Y meditando, volviendo a lo que estamos viviendo, ¿qué en México qué está pasando en estos tiempos, hermanos? Los que han visto en redes, en televisión, en radio, se está celebrando pues lo que es un mundial de fútbol, y hay muchas naciones, mucha gente, igualmente cristianos, que aún dentro del deporte, en los equipos de fútbol hay cristianos que están dando testimonio, de Cristo. ¿Y a qué me llevaba esto? A que el Señor está buscando a esos hombres que se pongan en la brecha. El Señor nos llamó a ser luz en la tierra, esa sal, y es el medio por el cual el Señor sigue hablando a la humanidad. Porque ¿cuál es la voluntad del Padre? Que nadie perezca, que todos procedan al arrepentimiento, para darle la salvación. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús. Pero ¿cuáles son los instrumentos que el Señor manda o está usando? Es cada uno de nosotros, que el Señor en su soberanía tiene un llamado a ser esos hombres que se pongan en la brecha, ser ese muro, esa cerca. No que nosotros los vayamos a salvar, sino a mostrarles el que nos salvó, el que nos sacó de esa ciudad derramadora de sangre, porque eso estábamos en esas condiciones, haciendo todas las abominaciones que muestra aquí en el capítulo 22. Del versículo dice: Jerusalén, conocida como la ciudad derramadora de sangre. De las abominaciones de la ciudad incluye el asesinato. ¿Cuántos en sus comunidades de cada uno de nosotros, amigos o con compañeros que fuimos en preescolar, primaria, ya no están? ¿Por qué? Porque han sido asesinados. ¿Por qué? Por todo lo que se mueve, los cárteles, las drogas, por dinero. Dice: el maltrato de los padres y la opresión. Yo recuerdo de mi niñez, todo esto era monte y cuidábamos ganado, vacas, chivas, era ganadero pues. Y miraba cómo los de antaño, los abuelitos, se puede decir, encontraban al nieto o sobrino tío y se hablaban con mucha más reverencia. Aún llegué a ver que unos les besaban la mano a su abuelito. Había más temor, y al papá se le hablaba con más respeto, y ahorita ya no se dice usted, se dice tú, igualándose, y cuando la palabra del Señor no nos enseña eso. Ya han ido cambiando los tiempos, y conforme a la palabra del Señor pues van a seguir cambiando. Va a aumentar la maldad, pero el Señor
como en ese versículo dice, busqué entre ellos hombres que hicieran vallado, cerca, muros. ¿Para qué? Dice, y se pusiese en la brecha. Dice que la brecha en aquel tiempo era un hueco en los muros y por ahí podía entrar los enemigos cuando había guerra. Entonces hay una abertura, principalmente se puede decir en las familias. Como hombres, como cabezas del hogar, debemos de buscar esas brechas y ser ese vallado que conforme a la palabra y el diseño de Dios debemos trabajar y estar orando al Señor para ser esos hombres que nos pongamos en la brecha y ser ese vallado porque el Señor busca. Y como somos la cabeza de la familia, somos llamados a orar, a pedir sabiduría al Señor para con nuestra familia primeramente, porque es el primer ministerio que el Señor nos dio, nuestra esposa, nuestros hijos, y de allí encamina hacia la humanidad, a preparar a nuestros hijos, a exhortarles, a corregirles, a guiarlos en el camino del Señor. Y a su tiempo, pues el Señor nos dio a todos libre albedrío y ellos van a tomar su decisión, pero nosotros debemos estar ahí, ser esa muralla, ver esas brechas que están ahí penetrando a nuestra familia, aún en nuestra comunidad, porque ahí está hablando de pueblos y los pueblos los forman las familias. Los pueblos los forman las familias, que es la primera institución que creó Dios y que es la institución que el enemigo separa por diversas situaciones. Está ahí esa brecha que el enemigo está buscando, esa brecha de cómo entrar, de cómo dividir la primera institución que creó Dios, que el matrimonio dice que es honroso ante los ojos de Dios y que el que haya de esposa haya del bien, y hay un orden del Señor, que como el primer Adán, pues él falló, se puede decir, porque el Señor llamó primero a Adán y así nos va a llamar a nosotros como varones. Debemos de orar al Señor que nos muestre esas brechas para hacer ese vallado, porque los tiempos y la maldad está aumentando mucho. Dice, este capítulo nos habla de la maldad que había en el versículo 17 al 22. Ellos comparan a Israel como metales de baja calidad mezclados con la escoria ardiente que reunirá a los habitantes de Jerusalén y los pulirá con fuego de su vida para separar a los impuros. Más atrás en el texto, si tiene tiempo, lea este capítulo, habla cómo el Señor va a purificar por fuego y habla de escoria. ¿Qué es escoria? Son residuos de los metales fundidos. El Señor sigue hablando que va a haber una separación de lo puro y de lo impuro, y debemos de ser ese vallado para tapar esas brechas, llevándolos al conocimiento del Señor, llevándolos a la presencia del Señor. Como padres de familia, como ancianos en la iglesia, somos responsables delante del Señor a tapar esas brechas. Dice, del versículo 23 al 31 muestra la corrupción de los líderes, porque también habla de líderes. Dice que dice, la búsqueda de un intercesor. Describe cómo los profetas, sacerdotes y príncipes, se puede decir, está hablando de todas las jerarquías, profetas, sacerdotes y príncipes,
gobernantes han torcido la ley de Dios. ¿Se sigue haciendo en estos tiempos, hermanos? Es una pregunta. Amén. Y como padres también podemos estar cometiendo ese error, torciendo la palabra del Señor, las leyes del Señor. ¿Para qué? Para querer justificar nuestra falla primeramente, por amor a nuestros hijos, o que realmente se puede estar confundiendo, torciendo la voluntad del Señor. Porque recuerden que la palabra del Señor dice: el que ama a padre, hijo, madre, más que a mí, no es digno de mí. Entonces tenemos que ser firmes. Si lo amas, tenemos que ser firmes. Si amamos a nuestra esposa, tenemos que ser firmes, obedientes primero a Dios, y llevarlos a la presencia del Señor, como padres, como madres, como líderes. Dice: busqué de un intercesor. Describe como los profetas, sacerdotes y príncipes han torcido la ley de Dios y han ignorado la diferencia entre lo santo y lo profano. En el versículo 30 declara: buscó a alguien que se pusiera en la brecha para interceder por la tierra. Ahora otra pregunta, hermanos. Como cristianos, como hijos de Dios, redimidos por el sacrificio de Cristo, ¿somos intercedores por la tierra? No salvadores, intercedores. Amén. Dice: pero no lo encontró el Señor. Dice: lo que hace inevitable el castigo. El Señor ya tenía una decisión, pero ahí vemos su gracia, vemos su misericordia, su soberanía. Él todavía, en toda esa maldad, buscando entre reyes, sacerdotes, entre líderes, quien se pusiera a la brecha, y no lo encontró, y el castigo era inevitable. Igualmente, ¿qué es lo que estamos esperando como cristianos, hermanos? La segunda venida del Señor. Ahorita estamos bajo la ¿qué? Amén. Bajo la gracia. Y cuando venga el Señor, ¿cómo va a venir, hermanos? ¿Como Salvador o como juez? Y a cada quien le dará conforme a sus. El que perseverando a hacer bien, ¿para qué? Para salvación. Y el que perseverando a hacer el mal, para mal. Ahí seguimos viendo la gracia y la soberanía de Dios. Pero la misma palabra del Señor nos da luz, nos enseña y nos ayuda a conocer a nuestro Dios soberano, al que es grande en misericordia y tardo para la ira, pero es justo, es un juez justo. ¿Cuántos se saben San Juan 3:16? Gloria a Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Están metiendo todo ser razonable, que es el ser humano. Pero allí vuelve a hablar de alguien que se puso en la brecha, Cristo Jesús. ¿Y cuáles son sus herramientas de Cristo Jesús en la iglesia primitiva? ¿Hizo qué? Discípulos, los preparó, que anduvieron con Él, para que se pusieran a la brecha. ¿En pos de qué? O ¿cómo se puede decir esa palabra? ¿O quién iban a ser los beneficiados? Su creación. Y así como nos ha estado enseñando la palabra del Señor, Pedro era pescador, y dice: ya no va a ser pescador de peces, sino pescador de hombres. Y así el de impuestos, y
El Señor llamó a quien Él en su soberanía ha llamado, y igual de manera nosotros. He escuchado testimonios de hermanos doctores que dejan su carrera por ir a evangelizar, ir de misioneros, licenciadas, doctores, infinidad de profesiones seculares que teniendo el conocimiento pues van a servir a esas personas que se van a África, ya a pueblos bajos de recursos. Esos conocimientos los están aplicando ¿para qué? Para glorificar al Señor. Y el Señor nos sigue dando luz por medio de su palabra, que sí hubo hombres que se pusieron a la brecha. En Éxodo capítulo 32, verso 1, habla de Moisés. Cuando el pueblo pecó contra Dios, dice: Moisés oró en presencia de Jehová, y Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Ahí vemos a Moisés que sacando al pueblo de Israel de Egipto por el pecado del pueblo contra Dios, él se puso a la brecha. Él se puso a la brecha y oró. Y meditaba el jueves de que el pastor me comunica: hermano, así va a estar el servicio del Señor. Y la verdad yo tenía dos temas, pero en oración pues decía: Señor, ¿qué palabra es la que quieres para tu pueblo? Y ese día pues el Señor me confirmó, sin ponernos de acuerdo, el hermano, el pastor dice: así va a estar el servicio, y fue la confirmación del tema que se está exponiendo. ¿Para qué? Para edificación de su pueblo, para conocer la voluntad del Señor, para hacer esos vallados, que nos pongamos a la brecha, tanto hombre como mujer, porque también hay mujeres que se pusieron a la brecha. El Señor no está escatimando, porque tú eres el varón. No, hombre y mujer, las promesas son igual delante del Señor, en un orden, pero las mismas promesas de salvación es igual para hombre y mujer. Dice el Moisés, nos enseña que oró en presencia de Jehová. Dice: Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Versículo 13: acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tu siervo, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas de los cielos, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomaron por heredad para siempre. Versículo 14: entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y en Ezequiel nos enseña que él buscó ese varón que se pusiera en la brecha, pero no lo halló. Y en este tiempo de Moisés, cuando sacó al pueblo, ahí estuvo Moisés como líder, como guía del pueblo del Señor, y a quien el Señor lo llamaba a cuentas. Y de igual manera nos llama en estos tiempos a ponernos en la brecha, intercediendo aún por la tierra, porque aquí habla de la tierra. Habla de la tierra, dice: para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Y nos sigue hablando de otro varón, o otro hombre que se puso sobre la brecha. Dice: Aarón corrió con su incienso entre los vivos y los muertos para detener una plaga divina. Nos habla en Números 16:46, y dijo: toma el incienso y pon en el fuego del altar sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación. ¿A dónde? A la congregación.
porque recuerden que era el pueblo que el Señor había escogido y había pecado contra Dios y estaba el juicio de Dios. Dice, y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová. Recuerden que nuestro Dios es un Dios justo. ¿Y de qué nos viene a salvar? Del pecado, pero para que la ira de venidera no caiga sobre nosotros, porque Cristo ya pagó. Dice, la mortandad comenzaba. Entonces tomó Aarón el incienso como Moisés le dijo. Ahí vemos ese orden. Moisés, el líder, el que los guiaba, habló al sacerdote que era Aarón. Dijo, corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él usó incienso e hizo expiación por el pueblo. 48. Se puso entre los muertos y vivos, y cesó la mortandad. Ahí nuevamente vemos la soberanía de Dios, que Él busca a esos hombres y sigue buscando a esos hombres que se pongan en la brecha por nuestras familias, aún por la tierra, por toda esta maldad que se está viviendo, porque la profecía del Señor pues se está cumpliendo. Como vemos en ese gran terremoto que hubo, pues han muerto muchas personas. Una pregunta, ¿aquí puede temblar, hermanos? Amén. Un tsunami, pues estamos en medio del país, pero puede ser en una de 1000, pero sí puede temblar, ¿no? Porque estamos sobre placas tectónicas y hay movimiento. Si conocemos ranchitos no muy lejanos, hay agua que hierve. ¿Por qué hierve? Porque debajo hay se puede decir fuego o algo volcánico. Y nuevamente la palabra del Señor nos enseña a Abraham. ¿Por qué intercedió Abraham, hermanos? ¿Si se acuerdan? Cuando el Señor ya había determinado destruir a Sodoma y Gomorra. Amén. Dice, Abraham intercede por Sodoma y por Gomorra en Génesis 18. La intercesión de Abraham del versículo 22 al 23. Y se apartó de allí, los varones se fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Ahí vemos esa comunión de Abraham con Jehová. Ellos se fueron, pero él todavía estaba delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Porque ya había un juicio determinado de parte de Dios. Pero ahí vemos nuevamente a ese hombre que fue llamado por Dios. Todo a Moisés, Aarón, Abraham fueron llamados por Dios. Moisés, recuerden que no quería el llamado porque ya soy tardo, no soy muy bueno hablando. Y el Señor llega a un punto donde se enoja y dice, vas a encontrar a Aarón. Tú le vas a decir que diga y él va a hablar. Dice, y ahí empezó Abraham a decirle, si hubiere 50 justos también los destruirás. Y el Señor le empieza a decir, aún usando hasta las matemáticas, si hubiere 50 no les destruiré, si hubiere así hasta llegar. Dice, y sabemos el final de la historia de Sodoma y Gomorra, que lo saca Aarón y su esposa y sus hijas. Perdona a Lot. Y aún de esas personas que los ángeles dijeron salgan y vayan, ¿quién murió después de ahí de que partieron, hermanos? Amén. Murió la esposa, ¿por qué? Por desobedecer, porque se no volteen para atrás. Escuchen lo que escuchen, vean lo que vean, no volteen para atrás. Y la esposa desobedeció y allí pereció. Y aquí vemos también que el Señor habla de mujeres que se pusieron en la brecha, que también son llamadas a ponerse en la brecha.
Como cabezas del hogar, el Señor nos va a llamar primero a cuentas, y a la esposa es nuestra ayuda idónea, pero también deben de ponerse en la brecha, porque a veces como esposos no alcanzamos a ver cosas sencillas que dice, pues sí es cierto, pero no, uno no las alcanza a ver. Entonces también está esa ayuda idónea. Aquí nos enseña la palabra del Señor de Esther, capítulo 4. Dice, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo. Dice, y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y huyan, ayunen por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días ni noche. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Esa mujer que se puso a la brecha, y me impactaba ahí que dice, si perezco, que perezca. Dice, entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que mandó Esther. Se puso, ¿cómo se puede decir? Rebelde, de que, no, porque tú eres mujer y ¿cómo tú me vas a ordenar a mí? No. Dice, él obedeció porque reconocía quién era Esther y le dio la importancia a lo que ella va a hacer. Dice, si perezco, que perezca. Entonces él obedeció en todo a lo que le mandó Esther, y sabemos, dice, arriesgó su vida al presentarse ante el rey persa sin ser llamada por interceder, pero la salvación de todo su pueblo judío. ¿De quién? Nada más de ella o sus intereses, no, de todo el pueblo judío. Y de igual manera, como iglesia del Señor, debemos de estar en la brecha por el pueblo del Señor, por quien Cristo murió, aún por los que no conocen, porque de allá nos sacó el Señor. A mí me sacó de la droga, del alcoholismo y etcétera, porque estaba muerto en mis delitos y pecados. De allí me sacó el Señor, y hubo quien se puso en la brecha. Cuando llegó aquí el Evangelio a esta comunidad, el Señor ya tenía sus planes y tiene sus planes, y Él va a usar a quien Él quiera conforme a su soberanía. También habla de Rahab, la ramera. Vemos la soberanía de Dios, como Él obra. Pedro era pescador, aquel cobrador de impuestos. Y aquí habla de una mujer que ante la sociedad es menospreciada, que ante la sociedad es vituperada, que ante la sociedad se puede decir es de lo más bajo. Pero recuerden que Dios no hace excepción de personas, y como pueblos, hijos de Dios, y de igual manera sabemos que las mismas promesas son para los que estamos en la iglesia y para los que están allá afuera, independiente de, por decir aquí Rahab la pone como la ramera, pero Dios la usó para cumplir su propósito en su tiempo. Nos habla en Josué capítulo 1, versículo 1 al 24. Dice, muestra cómo Rahab escondió a los 2 espías israelitas, a esos 2 espías israelitas que eran del pueblo del Señor. Dice, los escondió en su azotea y los ayudó a escapar de los mensajeros del rey. Nuevamente, ¿de quién? De los mensajeros del rey, de Jericó. A cambio, ella pidió que su familia fuera perdonada durante la conquista de la ciudad. Otra mujer que se pone en la brecha, por su familia. Aquí no está hablando del pueblo, está hablando de su familia. ¿Y su familia fue salva, hermanos? Amén, fue salva, porque el Señor cumple sus promesas y Él honra a los que le honran conforme a su gracia y soberanía. Y se muestra el cumplimiento de la promesa cuando los muros de Jericó cayeron. Rahab y su familia fueron los únicos salvados por haber escondido a los mensajeros. Dios es justo, y toda obra que hagamos en la obra del Señor tiene su recompensa. Aquí
que no es económica. En su soberanía el Señor, Él provee, pero Él las tiene como añadiduras, no es el fin. Sino son decisiones, son obras que llevan a la eternidad. Y nada más sabemos que hay dos caminos: la presencia del Señor o en tormento. Y cada decisión que tomemos como hombres y mujeres que nos ponemos en la brecha, o como aquí habla en el capítulo 22, de esos sacerdotes, de esos profetas que distorsionaban la ley de Dios para su beneficio, hay un juicio y sabemos cuál es, y el Señor va a pagar conforme a cada uno, conforme a sus obras. También nos habla de otra mujer, Débora, como jueza y profetisa. Se puso al frente de la nación de Israel en tiempos de opresión, y me maravillaba aquí por lo general, pues el hombre es como el brazo fuerte, ¿no? O en un equipo de fútbol hay un capitán, en un ejército hay un capitán igual. Dice: Débora, como juez y profetisa, se puso al frente de la nación de Israel en tiempos de opresión, lideró el ejército, dio a su pueblo hacia la libertad. Nos habla en Jueces. Ella lo guió hacia la libertad. Entonces el Señor también de igual manera habla de hombre y mujer, que nos pongamos en la brecha por la tierra. También habla de esas, en las parteras, Cifra y Púa, las parteras hebreas desafiaron el decreto de Faraón. Nos habla en Éxodo 1. ¿Por qué? Por la esperanza y por la fe en Dios. Desafiaron el decreto, y la misma palabra del Señor nos enseña que nos sometamos a toda ley terrenal, porque las leyes que existen son puestas por Dios. Mientras no se transgreda la ley de Dios, que no la torzamos como esos sacerdotes y profetas, debemos someternos. A veces en el trabajo platicamos con los compañeros que el tránsito, que todo eso, y que me quería quitar, y que le di 500 y que le di 300. Digo, pero si trajeras tu licencia, si verificaras tu carro, si trajeras tu cinturón, por si el carro americano especifica: no puedes traer vidrio polarizado, debes traer cinturón, debes traer licencia. Si tú andas bien, estás cumpliendo la ley, no tienes por qué caer en corrupción. Pero si tú no haces nada de eso, o te quitan el carro o caes en corrupción. Digo, entonces, si tú no quieres que te molesten, o sí te van a molestar, pero tú andando en regla, pues no vas a caer en corrupción. Pero no, se ponen pues como culpándolos a ellos. Digo, ellos están haciendo tu trabajo, o ponte en su lugar y tú harías lo mismo. Sí, pero me pide dinero. Pues sí, sabemos que nuestras leyes están corruptas. Nuevamente aquí nos habla de otra mujer, Abigail. Dice: Abigail actuó con rapidez y sabiduría para interceder ante David, evitando que éste destruyera a su familia y derramara la sangre inocente por la insensatez de su esposo. De lo que les hablaba, que a veces como esposos podemos ser insensatos por no digerir o no ver las dimensiones del problema que nos estamos metiendo. Entonces estamos esa ayuda idónea, esa mujer que se ponga en la brecha, cuidando que la familia. Y de allí pues las familias también se compone esta iglesia. Cada familia, cada varón, cada esposa, cada hijo, cada joven, debemos ponernos en la brecha. Dice, nos habla allí en 1 de Samuel 25. También habla de Jocabed, desafió el mandamiento de Faraón al esconder a su hijo Moisés, aquel que iba a sacar al pueblo de Israel. Luego dice, y luego colocaron un canal, una arquilla en el río,
que permitió preservar la vida del futuro libertador. Éxodo 2 nos habla. Y hay muchas personajes en la palabra del Señor que nos habla que en aquel tiempo se pusieron en la brecha conforme al propósito de Dios. ¿Para qué? Para la llegada del Mesías, la llegada de nuestro Señor Jesucristo, para darnos la salvación, que los que hemos reconocido que necesitamos el perdón, que hemos reconocido que somos pecadores y que aceptamos su sacrificio en la cruz y que nos limpia de todo pecado, nos seamos esos hombres sobre la brecha en el nuevo pacto por medio de Cristo Jesús. Y nos lo enseña en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 1. Dice: el apóstol Pablo exhorta a los creyentes. ¿Quién son los creyentes, hermano? Los que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, porque allá afuera también se dicen creyentes. Creen pero no le conocen, y nosotros le estamos conociendo por medio de su bendita palabra y de su Espíritu Santo. Dice que Él llama a los creyentes a tomar una posición de intercesión, y por ello que el Señor confirmaba el tema el jueves, porque ¿qué se hizo, hermanos? Se estuvo orando, pidiendo por las familias, por los programas de trabajo en la obra del Señor, con el propósito de llevar el Evangelio, de capacitar a nuestros jóvenes, a nosotros mismos como varones. Dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, que roguemos. Y volvemos al versículo 30 de Ezequiel 22, que Él buscó quien se pusiera en la brecha y no lo halló. Dice: rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres. ¿Por algunos? No, por todos los hombres, aun los que no conocen al Señor, porque de allá nos sacó el Señor. ¿Le conocíamos? No le conocíamos. Yo había escuchado de Él, pero no le conocía. En Santiago también nos habla, capítulo 5, verso 16, destaca el poder de interceder por los demás. Debemos interceder unos por otros. Dice: confesados vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. ¿Cuál es el propósito? Que confesemos nuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seamos ¿qué? Sanados. Dice: la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Y quién es que nos justifica? Cristo Jesús. No por nuestras obras, no por mi conocimiento secular, bíblico, no. Es por la gracia del Señor. En Efesios de igual manera nos sigue llamando en el nuevo pacto del Señor a ser esos hombres que se pongan en la brecha, no para dar salvación, pero sí presentar a aquel que nos salvó, porque tenemos un testimonio antes de Cristo y tenemos un testimonio después de Cristo. ¿Qué estamos presentando? Caemos y caemos, pero debemos de perseverar en oración, orando unos por otros, porque el enemigo sabe nuestras debilidades, si es en la avaricia, si es en la lujuria, si es etcétera, en todo lo mal que hay en nuestro corazón. Pero el Señor nos llama a orar unos por otros. ¿Para qué? Para ser sanados, exhortándonos, como dice allí en Timoteo, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, haciendo la analogía de la familia. Podemos decirle al anciano de la iglesia, pero como a padre, no reprendiéndolo, no, sino como a padre, a las ancianas como a madre, a las hermanas, a las jóvenes como hermanas, o sea, en ese amor fraternal de familia. Yo a mi papá no voy a llegar y le voy a gritar, ¡ay! No, con respeto, porque es mi padre. Y así hace la analogía a nuestros ancianos, nuestros pastores, los ancianos, las ancianas, de exhortarlo, no reprenderlo. En Efesios capítulo 6, versículo 18, dice la palabra del Señor: llama a la vigilancia constante
vigilancia, pues alguien que trabaja de vigilante, pues es su trabajo estar cuidando cada detalle. Di un rondín, esa cerca no estaba abierta, la di media hora y ya está abierta, entonces entró alguien o quiso entrar, entonces ya avisa por radio, ¿sabes qué? Igual manera meditaba en la iglesia, ¿sabe qué, hermano? El hermano fulano, pues lo veo así o así, vamos a platicar con él, y vamos a exhortarle, vamos a corregirle en el amor del Señor, porque es verdaderamente como se muestra el amor, que nos lleven a Cristo, que nos exhorten, que nos corrijan, porque nuestro corazón y nuestra carne se revela, y para eso está el pueblo del Señor, para corregirnos en el amor de Cristo. Y eso es estar haciendo la voluntad del Señor y tener como iglesia de Cristo, como congregantes de la iglesia de Cristo, tener la mansedumbre y la humildad de aceptar la corrección, no desecharla, porque en Proverbio nos habla de la corrección del Señor. ¿Y a quién buscar? Pues a esos hombres que están en la brecha, que levantan esa muralla para tapar que por ahí entre el enemigo. Debemos de tener la mansedumbre y la humildad, porque nuestro Señor Jesucristo nos habla allí, es un texto que a mí me ha marcado mucho, en Mateo 11, 28 y 29, que dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, si buscamos qué es la mansedumbre, qué es la humildad, y nuevamente va al epicentro del ser humano, al corazón, al corazón, al corazón. Dice, llama a la vigilancia constante y a la defensa activa, a la defensa activa. Aquí habla de, se puede decir, una guerra, algo que está activo. Dice, orando en todo tiempo. ¿En qué en todo tiempo? Con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Nos enseña a que debemos de orar por todos los santos, por quien Cristo murió, por quien Cristo derramó la última gota de su sangre, y por quien el Señor, como ahí el otro día el hermano nos daba ese tema de esa novia que se vista de lino fino, que nos santifiquemos por medio de qué, de su palabra, de la obediencia, para en la venida del Señor hay esa novia sin mancha y sin arruga, y no hay otro medio más que por medio de su palabra, y por medio de su palabra nos va a llevar a obrar aquella santificación, a santos. Y allá a los que siguen la religión, el catolicismo, santo lo tienen como la imagen, y me ha tocado compartirles que si saben qué es santo, dice, pues la imagen, el santo fulano, pues ya sabemos que tienen muchísimos santos. Digo, no, santo es apartado ¿para quién? Para el Señor, para Dios. ¿Y cómo nos santificamos? Por medio de su palabra, porque Él nos enseña. Y me han dicho de cosas, pero no importa, porque yo les estoy hablando conforme a la palabra del Señor, y si se ponen a pensar, y sé que, y creo yo, porque así cuando mi esposa me decía, la palabra del Señor se hacía eco en mi corazón, pero mi pecado, mi maldad, no me permitía aceptarla, a ponerla por obra. Pero cuando el Señor llama, de como el Señor quiere. A veces es fuerte, pero tanto nos ama el Señor que nos permite llegar a lo más alto de la vanidad y luego ¡fum!, hasta abajo, como aquel, ¿quién fue? Nabucodonosor. ¿Así? ¿Cuántos años duró? ¿Cuántos dice? 7 tiempos. Hasta que miró al cielo, reconoció, se arrepintió y el Señor lo restauró. Así, de igual manera, el Señor es grande en misericordia y soberanía, que nos permite andar en nuestra vanidad, en pecado, desechando su palabra, menospreciándolo. Pero cuando el Señor nos tiene para salvación, Él nos va a llamar de una u otra manera. Y si ya deliberadamente estamos pecando contra el Señor, su misma palabra dice que no hay más sacrificio que hacer. Y es otro tema muchísimo, muy profundo, pero quiero cerrar con la palabra del Señor en Hebreos capítulo 7, 25.
Dice, nos muestra el ejemplo supremo indicado que Jesús mismo intercede continuamente por nosotros. Aquel que murió que nació, que descendió del cielo, nació, tomó un cuerpo como nuestro, pero sin pecado. Aquel que fue a la cruz y fue a la tumba y resucitó y ascendió a la diestra del Padre, está intercediendo por nosotros mismos. Nos está dejando claro ejemplo de lo que debemos de hacer, porque somos discípulos ¿de quién? De Cristo Jesús. A veces nuestra carne no nos deja, a veces nuestros deseos, la vanidad de la vida, los ofrecimientos del mundo, nuestras emociones o nuestro emocionalismo no nos permite dar ese paso de fe. Y la misma palabra del Señor nos enseña que debemos menguar para que Él crezca. Tener ese corazón de mansedumbre, de humildad, para llevar su yugo sobre nosotros. Dice, porque es ligera mi carga, es fácil. Es nomás de obedecer, y si no puedo orar, Señor, pues ayúdame porque mi carne no me deja. Señor, ten misericordia y ya no quiero pecar y ya no, y aborrecer lo que Él aborrece. Si no lo aborrecemos, debemos de orar para aborrecer lo que Él aborrece. Porque hay bueno, ese es otro tema, pero hay un orden de las cosas que el Señor aborrece. Dice, 6 aborrece, aún 7 abomina. Dice, dándonos ejemplo nuestro Señor Jesucristo de que debemos ponernos sobre la brecha, enseñándonos a perseverar sobre ella como un compromiso activo de que nos cubre, nos protege, y presentar ante el trono de Dios, llevar a su pueblo, llevar a ponernos en la brecha a aquellos que están sin Cristo, ponerlos ante el trono de Dios. La otra vez escuchaba un tema donde decía el pastor que a veces una persona que está sin Cristo y una persona que está en Cristo tienen una plática, si esa persona es lo más cerca que puede estar de Dios, porque saliendo no sabemos qué va a pasar. A lo mejor ya es su tiempo, se le habló el evangelio, se le presentó el plan de salvación, el arrepentimiento, su condición, y si no lo aceptó, si lo entendió, porque la palabra del Señor nos lleva a entender lo que le agrada y lo que no le agrada a Dios. Dice, eso es lo más cerca que puede estar esa persona y puede ser su última oportunidad, y muriendo sabemos que ya no hay más. Y pues eso es lo que yo les quería compartir, hermanos. Yo sé en el Señor y creo en el Señor que nos habla, nos edifica, nos alienta Él mismo a seguir, a ponernos en la brecha, a perseverar, a confiar en Él, no en nuestras fuerzas sino en Él, que le conozcamos, que oremos por nuestros gobernantes, por la tierra misma que gime. Se están viendo terremotos, homicidas, la corrupción está a tope, aún en el fútbol. Pues la voy a confesar, hermanos, ayer estaba viendo, o he visto varios partidos del mundial. Yo antes era muy amante del fútbol, pero gracias a Dios ya no tengo esa lucha. Miraba cómo le quitaban un gol fue a Colombia, legítimo, por tanto así del zapato, ya no se lo validaron. Dije, pues ¿cómo puede ser eso? No es medio cuerpo así. Entonces vemos la corrupción que hay, porque él iba a ganar a un grande que era Portugal, que supuestamente es candidato a ser el campeón del mundo. Entonces ahí vemos la corrupción que está en la tierra, y el Señor pues que nos dé entendimiento y sabiduría, porque ahí, como dice en el 22:18 en Ezequiel, hijo de hombre, la casa de Israel se me ha convertido en escoria. Todos ellos son bronce y estaño y hierro y plomo. En medio del horno y en escorias de plata se convirtieron. Por lo tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto todos vosotros os habéis convertido en escorias, por tanto he aquí yo os reuniré
en medio de Jerusalén, como quien junta plata y bronce, hierro y plomo, y en estaño en medio del horno, para encender fuego en él para fundirlo. Así os juntaré en mi furor y en mi ira, y os pondré allí y os fundiré. Yo os juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor, y en medio de él seréis fundidos. Como se funde la plata en medio del horno, así seréis fundidos en medio de él, y sabréis que yo, Jehová, habré derramado mi enojo sobre vosotros. Y recordemos que Cristo viene y va a venir como juez justo. Entonces, tenemos vida, respiramos, nuestro corazón está latiendo, tenemos esa oportunidad de arrepentirnos, de ir a Cristo, venir a Cristo, para ponernos en la brecha por nuestra esposa, por nuestros hijos, nuestro padre, nuestra comunidad, nuestro estado, nuestro país, porque eso es lo que el Señor busca, hombres que se pongan en la brecha, conforme a su gracia y soberanía, dándole la gloria a Él y dependiendo de Él y ser guiados por su Espíritu Santo. Así dejo este lugar, hermanos, y yo creo en la palabra del Señor, que es viva y eficaz, y que nos guía al arrepentimiento y a conocer su gracia y soberanía. Amén, gloria a Dios, hermanos. ¿Puede ponerse de pie un momento, hermano? Estírese un poquito, hermano. ¿Ya? ¿Puede dar un gloria a Dios, hermano, a su nombre? Okay. Tome su lugar, hermano. Meditaba en esta porción que acaba de hablar nuestro hermano Roberto, hermanos. Y precisamente lo que es el Antiguo Testamento nos habla hasta este punto del pueblo de Israel, hermano. Y nos va dando la pauta de cómo lo sacó desde Egipto, hermano, cómo levantó líderes, hermano, cómo después dio reyes, príncipes, hermano, había sacerdotes, había después profetas, hermano. Pero este capítulo 22 nos habla que toda esa generación, hermano, estaba pecando. Y es donde Dios habla a través de su profeta Ezequiel, hermano, en el verso 30, y dice: busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, o sea, a favor de esta generación pecadora, para que no la destruyese y no la hallé. Y queremos terminar con lo siguiente, hermano, para nuestros días, para nuestra aplicación práctica. La iglesia está compuesta de familias, de hogares donde hay matrimonio, donde hay un esposo, una esposa y donde hay hijos en la mayoría de los casos, hermano. Cuando venimos al Señor por medio del Santo Espíritu, que nos convence de pecado, de la condición que tenemos, y nos hace ver que necesitamos un Salvador para perdonar nuestros pecados y ser declarados justos o perdonados delante del Señor, hermano, llega una bendición a nuestras vidas, hermano. Y es como un cerco, como un vallado que empieza a ver en nuestras vidas, hermano. Y en medida que más conocemos del Señor, de la palabra, que obedecemos, que la ponemos en práctica, hermano, vamos haciendo ese cerco, ese muro, ese vallado. Pero la realidad es que dentro del contexto militar, hermano, se hacía un cerco con piedras, con alambres, hermano, y eso era un vallado, un muro, una cerca. Pero cuando el enemigo empezaba a hacer una brecha, hermano, a abrir como una puerta para entrar, hermano, dice que aquellos militares se ponían en la brecha para cubrir ese hueco, y se ponían con sus cuerpos físicos literal para cubrir que no pasaran. En nuestra vida cristiana, hermano, también hay un enemigo que busca hacer estragos, que busca entrar a nuestros hogares, a nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestro esposo, nuestra esposa, etcétera, para causar estragos a través, hermano, del pecado.
Pero es ahí donde hoy debemos de meditar, y nosotros como familias, hermano, como padres, como esposo, como esposa, como hijos, ver dónde está, hermano, esa brecha en nuestros hogares y tapar esa brecha, hermano. Luchar, hermano, tapar, hermano, tomar cartas en el asunto sobre ese pecado, hermano, que quizá está causando estragos, hermano. Porque si no lo hacemos, hermano, el pecado destruye. El pecado destruye hogares, destruye familias, hermano. Y cuando hablamos del pecado, las obras del pecado, es claro, Gálatas. Adulterio, fornicación, hechicería, inmundicia, idolatría, lascivia, pleitos, celos, ideas, contiendas, y todo eso tenemos que identificarlo, hermano, donde haya esa posible brecha en nuestro vallado, hermano, y ponernos sobre ella, y poner un alto, un hasta aquí, y luchar entonces, hermano, por nuestra familia en primer lugar, hermano. Dios le decía a Ezequiel: ¿hay alguien que interceda? Nadie. Ahora en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro tiempo, hermano, no debería de haber solo uno, sino donde hay un hogar cristiano, donde el matrimonio se está fortaleciendo en la fe, ambos deberían, hermano, de luchar. Pero sobre todo el varón llamado a ponerse en la brecha, hermano. Identificar el área, hermano, donde quizá nuestra familia está viendo estragos en nuestros hijos, y ponernos ahí, hermano, en la brecha. Tapar ese hueco, hermano. No dejar que siga avanzando, hermano. Porque al final, hermano, el Señor nos va a demandar a nosotros cuentas, hermano. Por eso luchemos por nuestros hijos, hermano. Luche por su esposo, luche por su esposa. Cada uno de nosotros conocemos dónde está la brecha en el vallado de nuestra familia, y pongámonos en acción, hermano. Démosle gracias al Señor, hermanos. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra nos enseñas, Señor. Nos llevas a meditar hoy en nuestros tiempos, Señor. Nos llevas a reflexionar en nuestras vidas, Señor. Así como tú hablaste a través, Señor, en este tiempo por tus profetas a tu pueblo, hoy nos sigues hablando con tu palabra y nos sigues llevando a meditar en nuestras vidas, a evaluar ese vallado que hay en nuestras vidas, pero a identificar esas brechas que quizás se estén abriendo o que quizás aún hay abiertas, y poder ponernos sobre ellas, Señor. Y ser, Señor, lo que tú nos llamas, una cabeza de hogar, una ayuda mutua, y que podamos trabajar juntos, Señor. Pero sin duda todo esto es a través de tu dirección, de tu sabiduría, Señor, para identificar a la luz de tu palabra esas brechas que pueda haber en nuestro vallado, Señor, y ponernos en obra, y no dejar que el enemigo de nuestras almas cause estragos en nuestras familias, Señor, sino que al contrario, seguir levantando ese vallado en tu nombre, Señor, y poder glorificar tu nombre en nuestras vidas, en nuestras familias. Gracias por la vida de cada uno de nuestros hermanos presentes, Señor. Gracias porque tú sigues edificando a tu pueblo, tu iglesia, no solamente en este lugar, sino en los diferentes lugares donde tú has puesto y llamado pueblo tuyo, Señor. Gracias, Señor, porque somos bienaventurados, somos dichosos y felices al ser ahora hechos hijos tuyos, Señor. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén.